Es un honor para mí estar esta mañana aquí. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, a Juan 17:16. El texto dice así, estamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La oración de Cristo fue para un grupo muy especial, para gente muy especial. Él no ofreció una intercesión universal, él no ofreció una oración general. Él dijo así, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Al leer esta hermosa oración, solo una pregunta surge en nuestras mentes. ¿Quiénes son las personas que se describen como ellos o para ellos? ¿Quiénes son estos individuos favorecidos que comparten las oraciones de un Salvador? Son reconocidos por el amor de Él. Tienen sus nombres escritos en las piedras de su coraza preciosa y tienen su carácter y sus circunstancias mencionadas por los labios del sumo sacerdote. ¿Quiénes son? La respuesta a esa pregunta está proporcionada por las palabras de nuestro texto. Las personas por quienes Cristo ora son un pueblo sobrenatural. Son un pueblo por encima del mundo, distinguido en conjunto por Él. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ayer le decía a Miguel, cuando pienso en la iglesia, pienso en un grupo muy selecto de individuos, un lugar perfecto, sin retorno. Dios está trabajando en nuestras vidas. Hasta el día de hoy sigue trabajando, Señor. Primero tomaremos nuestro texto y lo veremos doctrinalmente. La doctrina de que el pueblo de Dios es un pueblo que no es del mundo, así como Cristo no fue del mundo, no es tanto que no estén en el mundo, ya que sí lo están, pero no son del mundo, incluso como Cristo no era del mundo. Esta es una distinción importante, ya que se encuentran ciertas personas en el mundo que no parecen ser del mundo, que no son del mundo. Sin embargo, estos no son creyentes, no son cristianos. En estos podríamos mencionar, tal vez haya algunos soñadores, sentimentalistas, humanistas, personas que siempre están soñando, suspirando, llorando. Sus espíritus son tan refinados, sus personajes son tan delicados, que tal vez no asisten a negocios ordinarios. Pensarían que tal vez es bastante degradante para su naturaleza espiritual asistir a todo lo relacionado con el mundo. Ellos viven en ese aire de sueños, de romances, de novelas. Les encanta leer cosas que traen lágrimas a sus ojos o que les produce emoción. Les gustaría vivir continuamente en una cabaña cerca del bosque o en el mar, o en alguna novela romántica, porque no se sienten que sean del mundo. El hecho es que hay algo demasiado débil para soportar el desgaste de este mundo malvado. Son tan eminentemente buenos que no pueden soportar lo que hacemos nosotros o los pobres humanos. Tal vez has escuchado una historia de una joven que se consideraba tan espiritual que no podía trabajar. Un ministro muy sabio le dijo, es completamente correcto, eres tan espiritual que no puedes trabajar. Muy bien, eres tan espiritual que ahora ya no comerás. Eso la trajo de regreso a su realidad. No eres tan espiritual. Hay un sentimentalismo estúpido en que ciertas personas lo alimentan. Leen un grupo de libros que intoxican sus cerebros y luego imaginan que tienen un destino sublime. Hoy, por ejemplo, tenemos a los ninis, no trabajan, no estudian, no hacen nada ni traen nada nuevo ni bueno, no aportan nada. Estas personas no son del mundo verdaderamente, pero el mundo
no los quiere y no los necesita, ni los extrañaría mucho si se desaparecieran. ¿Existe algo así como no ser del mundo en el alto orden de sentimentalismo y sin embargo no ser cristiano después de todo? Porque no es tanto no ser del mundo, sino no ser del mundo así como Cristo no era del mundo. También por ahí podemos ver algunos religiosos, estas personas excéntricas, tal vez la iglesia tradicional, no viven en lugares como nosotros, viven en lugares apartados, visten diferentes, hablan diferentes, pero vamos a ver la naturaleza y vamos a ver vamos a caminar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo al no ser del mundo, pero vivir en el mundo? No ser del mundo, así como Cristo no es del mundo. Sin embargo, a estas personas se les recuerda que no ser del mundo no tiene nada que ver con no ser del mundo, incluso como tampoco Cristo no era del mundo. Esta es la marca distintiva, ser diferente del mundo en aquellos aspectos en los que Cristo fue diferente. Nos hacemos singulares en estos puntos. Creo que esto va a tratar de esclarecer esto de una manera bella y hermosa. Cómo ser diferente del mundo en aquellos aspectos en los que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro glorioso ejemplar, se distinguió del resto de la humanidad. Cristo es el Señor. Cristo no era del mundo en naturaleza. Él no era del mundo en función y no era del mundo sobre todo en su carácter. Primero, Cristo no era del mundo en naturaleza. ¿Qué había acerca de Cristo que no era del mundo? Pues rápidamente, en un punto de vista, su naturaleza era divina y distinta. Era perfecto, puro, inmaculado, sin mancha. Él no podía descender de las cosas mundanas y el pecado. En otro sentido, él era humano y su naturaleza humana nació de una virgen, fue engendrado por el Espíritu Santo y por lo tanto era tan puro que en él no reposaba nada mundano. Él no era como nosotros los hombres comunes. Todos nacemos con mundalidad. Nacemos con en nuestras copas están llenas de nuestra carne. Salomón dice ahí en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. No solo está allí, sino que está encerrada en el corazón, está atado en su corazón y es difícil, meramente imposible de eliminar. Así que con cada uno de nosotros, cuando estábamos en ese estado, en esa carnalidad, en lo mundano, estábamos ligados a esta naturaleza. Pero Cristo no fue así. Su naturaleza no era mundana, era esencialmente diferente de todos los demás. Aunque se sentó y habló con ellos, vea usted la diferencia. Él podía estar de pie al lado de un fariseo, pero todo el mundo podía saber que él no era un fariseo. Él se sentó junto a la mujer samaritana y aunque conversó con ella muy libremente, ¿quién es el que no ve que él no era del mundo? ¿Quién es el que no ve que él no era del mundo? Se sentó junto a la mujer samaritana, pero ella no se dio cuenta que él no era del mundo, hasta que sus ojos fueron abiertos. Se mezcló con los publicanos. Se sentó a comer con publicanos y pecadores, pero podíamos verla en sus acciones, en sus gestos, en sus obras, que él no era del mundo, aunque se sentó y se mezcló con ellos.
Había algo tan diferente en su naturaleza que no podía haberse encontrado en un individuo en todo el mundo. Un hombre cuya presencia era tan pesada como el universo mismo. Si entrara a un lugar, lo amaríamos o lo aborreceríamos inmediatamente. Ni siquiera Juan, aquel que se apoyó en su pecho y compartió esa gran bendición, fue aquel que dijo con ese espíritu peleonero: hagamos descender el fuego del cielo sobre las cabezas de los que se le oponen. Algo que Cristo no pudo soportar por un momento y por lo tanto demostró que era algo incluso más allá del mundo de Juan. Bien amado, en cierto sentido el cristiano no es del mundo, ni siquiera en su naturaleza. No me refiero a su naturaleza corrupta y caída, pero en su nueva naturaleza. Hay algo en un cristiano que es completamente diferente de la de cualquier otra persona. Muchas personas piensan que la diferencia entre un cristiano y uno del mundo, un mundano, consiste que el cristiano va a la iglesia, consiste que el cristiano toma la Santa Cena, consiste que el cristiano hace ciertos ritos. Pero no. La distinción entre un cristiano y uno del mundo no es solamente eso, es no solamente algo externo, sino algo profundamente interno, algo que no se logra ver en un solo acto. Un cristiano es tan esencialmente diferente de un mundano como una paloma de un cuervo, como un cordero de un león. Él no es del mundo, incluso en su naturaleza. No podrías hacer de él un mundano. Podrías hacer lo que le gustaba, tal vez. Podrías hacer que cayera en algún pecado temporal, pero no podrías convertirlo en un ser mundano. Podrías hacer que retrocediera, podrías hacer que cayera, podrías hacer, pero que no podrías hacer que volviera a ser lo que era antes. No lo podrías convertir en un pecador como solía serlo. Él no es del mundo por su nueva naturaleza. Él es un hombre nacido 2 veces. En sus venas corre la sangre de la familia real del universo. Él es un noble, un niño nacido en el cielo. Su libertad no es simplemente comprada, sino que tiene su libertad ahora por su nueva naturaleza. Él es engendrado nuevamente por una viva esperanza. Él no es del mundo por su naturaleza. Él esencialmente y completamente diferente del mundo. Aquí, por ejemplo, hay en la capilla, en la iglesia, hay diferentes tipos de hombres y mujeres. Algunos son inteligentes, algunos son ignorantes, algunos son ricos, algunos son pobres, algunos son altos, algunos son chaparros, algunos son bellos, algunos son feos. Pero no nos referimos a esa diferencia. No nos veremos sino algo completamente interno. Ahora vamos a ver otro punto. La ocupación, el trabajo de Cristo nunca tuvo nada que ver con cosas del mundo. Y el creyente debe ser de la misma manera. Cuando se le preguntó a Cristo, ¿acaso eres un rey? Su respuesta fue: sí, soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Acaso eres un sacerdote? Sí, soy un sacerdote, pero mi sacerdocio no es el sacerdocio que pronto acaba o se descontinúa. Mi sacerdocio es eterno delante de Dios. Cuando se le preguntó, ¿eres tú un maestro? Sí, yo soy un maestro, pero no enseño moralidad ni humanismo, sino que la doctrina que yo predico, como la que lo predican los creyentes, no es del mundo, sino que desciende del cielo. Podíamos entonces decir que ningún hijo de Dios, su profesión es mundana. Por ejemplo, ¿cuál es tu ocupación? Pues yo soy zapatero, doctor, dentista. Pero
¿Cuál es tu verdadera ocupación? ¿Cuál es tu verdadera? No dirás rápidamente, soy un sacerdote, ese es mi trabajo por el cual he sido llamado para... Yo soy la sal de la tierra. No soy yo esa ciudad construida sobre la columna, no soy yo la luz. Mi ocupación no es del mundo. Sí, tu trabajo no es el del mundo. Tu trabajo es de ser ministro de Dios, rey y sacerdote. Una vez más, no eres del mundo en tu carácter, porque ese es el punto principal en el cual Cristo no era del mundo. Debemos de pensar en esto, en tu carácter. Pero en esto vamos a hacer una pausa y a veces tenemos que ver y traer a la iglesia del Señor a luz. Hay mucho pueblo de Dios que tiene que ser reprendido por Dios, que tiene que ser reprendido porque su carácter no se distingue de los del mundo. Es terrible que tenga que venir la corrección sobre ti. No, no abogo por la posibilidad de una conducta sin pecado de los cristianos, pero debo sostener que la gracia hace que los hombres difieran, sean distintos, y que el pueblo de Dios sea diferente del mundo. Eso es muy importante, muy importante. Veamos, un siervo de Dios será un hombre de Dios en todas partes. Su trabajo, su negocio, es lo que se llama la ley de Dios. Él siente que no es del mundo, en consecuencia va en contra de sus prácticas y sus afanes. Se sabe que Salomón era un hombre que no era del mundo, que Dios le había dado todas estas cosas, pero tuvo que ser corregido por Dios. Por ejemplo, el cristiano tiene que ser como el pez, como ese pez, como el salmón, que antes de desovar, antes de morir, tiene que nadar contra la corriente. Los cristianos tienen que nadar con la corriente, contra la corriente, contra la corriente. No pueden ser como el mundo, tienen que nadar en contra de la corriente. El pueblo del Señor no puede estar de acuerdo con el resto de la humanidad. Sus personajes deben ser visiblemente diferentes. Deben ser hombres y mujeres que sus compañeros puedan reconocerlos sin dificultad. Sería un problema, por ejemplo, para el arcángel Gabriel si viniera hoy y tratara de escoger a algunos de ustedes como creyentes, como cristianos, porque se parecen tanto al mundo, son tan parecidos al mundo. Solamente el Espíritu de Dios podría saber quiénes son los que son de Dios. Mis hermanos, les voy a contar la historia de un muchachito que acudió con el pastor y le dijo: pastor, voy a ir a un campamento, el campamento no es cristiano y estoy preocupado por esas cuestiones del bullying y esas cuestiones de que no son gente creyente la que va a ir allá. El pastor entendió y rápidamente oró por el muchachito. Hijo, no te preocupes, que Dios está en control de las cosas. Vamos a orar por ti. El muchachito se fue al campamento, regresó del campamento, y cuando el pastor tuvo oportunidad de hablar con él, platicar con él, le dijo: hijo, ¿cómo te fue en el campamento? El muchachito rápidamente respondió: me fue muy bien, pastor. Nadie se dio cuenta de que yo era cristiano. ¿Te das cuenta de la forma en que hemos operado? La forma que opera la iglesia. Nadie se da cuenta de que tú eres creyente. Es algo muy íntimo ser creyente. Es algo muy tuyo ser creyente. Ahora vamos a la práctica. La práctica. Cuando un creyente se mete en problemas, no es cuando nos damos cuenta que no somos del mundo. No es cuando acudimos a papá y le pedimos: por favor, ayúdame.
Creo y proclamo que nunca nos sentimos tan lejanos del mundo como cuando nos sumergimos en problemas. Así es, no soy del mundo. El Salmo 91 dice en la oración de Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando el horno está caliente, es entonces cuando se prueba mejor el oro. Pero ¿qué pasa como por ejemplo cuando hay prosperidad? Cuando hay prosperidad, les tomo un caso de un señor, de un muchacho, que había pedido oración en una iglesia. La oración de su parte era esta, que Dios lo guiara y lo protegiera, porque había recibido una enorme fortuna. No se pedía oración porque era pobre, porque estaba enfermo, porque estaba desolado, porque su corazón había sido roto, sino porque todo marchaba bien y aparte de eso había recibido una enorme fortuna. Eso prueba, mi hermano, que no eres del mundo. ¿Cuántos de ustedes reciben dinero y no los volvemos a ver? También se pueden poner a prueba cuando están en la soledad. Cuando estás en la soledad y miras por las ventanas y miras las estrellas y puedes sentir los ojos de Dios mirándote y puedes sentir esa compañía. Entonces en la soledad también pruebas de que no eres del mundo, así como Cristo buscaba ocasión para estar con su Padre. Pero también en la compañía. ¿Cuántos de ustedes, después de haberse entrevistado con algún amigo, se vuelven igualitos que ellos? Hablan igualitos que ellos. Después de estar cotorreando con dos amigos, la conversación ya no es tornada al Cristo. Ahora ellos te llevan por la conversación. Ahora te ríes de sus chistes y tú haces los mismos chistes que ellos. No me hables de doctrina solamente, pero de la experiencia, porque es mejor la doctrina que se vive. Esa es la verdadera doctrina que conforta y edifica. Debemos aplicar esto brevemente en práctica. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tal vez has sido un buen religioso. No se han dado cuenta la gente de qué tipo de gente eres. Pero tiene que haber una distinción entre usted y el mundo. Tiene que haber una distinción solemne entre lo que es el mundo y tú. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Cuántos religiosos dirá aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Hay una vieja historia de un ministro. La vieja costumbre era que el ministro podía detenerse en una cualquier posada y no pagar nada por su cama o su lugar donde se le diera para reposar. En una ocasión un ministro fue a una de estas posadas y cuando llegó a ese lugar pidió un lugar donde reposar. Se acostó a dormir, pero el dueño del lugar era un hombre con un ojo muy listo, con un ojo muy atento. Y escuchó, y escuchó, y escuchó. A la mañana siguiente, cuando se levantó el señor, el ministro, para irse, el tendero, el dueño de la posada, le presentó un recibo. Me debes tanto por quedarte aquí en la noche. Rápidamente el ministro le dijo, no, yo no pago eso.
Acuérdate que la costumbre dice que los ministros nos podemos quedar en las posadas sin pagar. Sí, le dijo el tendero, esa es la costumbre. Pero anoche que llegaste, escuché cuando te dormiste, escuché y escuché, pero nunca hubo oración, nunca salió oración de tus labios. Y así que te fuiste a dormir como un pecador normal, como un incircunciso normal, y ahora te presento un recibo como gente normal. Qué impresionante que ese día no haya distinción entre tú y los demás. Qué impresionante. Acuérdense, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque a menudo lo somos, ambos ministros y gente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora tenemos que aplicar eso también a los hijos de Dios. No debemos dar ocasión al enemigo para blasfemar. Tengo que ser diferente del mundo. Ven, hermano, confesemos nuestros pecados juntos. Ven, ven, vengamos al altar y confesemos que no hemos sido diferentes del mundo, que nos hemos comportado como el mundo. Había un hombre, un predicador. Predicaba como un ángel. Era tremenda su prédica, terriblemente. Tanto que una vez o en una ocasión un muchacho se le acercó y le dijo, después de haber escuchado la prédica, se dijo a sí mismo, seguiré a este ministro. Después de terminar la prédica, se acercó y el ministro estaba ocupado, pero invitaron a comer al ministro y él lo siguió. Ya en la comida, el ministro, el pastor, se volvió exactamente como el mundo. Sus chistes volvieron a ser como los del mundo. Y la prédica hermosa, lo que había causado impacto en el joven, ahora ya no causaba impacto. Ministros del mundo, ministros que predican a Cristo, no sean como el mundo, sean como Cristo. Acuérdense, mis hermanos, que es como aquella historia del hombre que llegó a una posada. Y en esta posada estaba bastante incómoda. Así es nuestra morada en esta tierra. No fue la intención de estar cómodos. No fue la intención de Cristo estar cómodos. Si la posada está incómoda, no te vas a quedar a vivir toda la vida aquí. Esta prédica es para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén.